Hola chicos, soy Andrea, estudiante de Pedagogía en Historia de la Universidad de la Frontera, y esta es nuestra primera cápsula juntos, en la cual vamos a hablar del mundo bipolar. Nuestro objetivo es identificar el mundo bipolar en el contexto de la Guerra Fría, mediante fuentes iconográficas, o sea, fotografías. Lo primero que tenemos que saber es que la Guerra Fría fue un conflicto de ideologías que enfrentó al mundo, pero que no se vio afectado por alguna lucha de armas o un conflicto bélico exacto. De todas formas, dividió el planeta entre bloque occidental, que era capitalista y que lo defendía Estados Unidos, y el bloque oriental, que era comunista y que lo defendía la desintegrada Unión Soviética. Chicos, y como ya mencionamos lo que era la Guerra Fría, ahora quiero que me respondan esta pregunta. ¿Cómo creen que les afectó a sus vidas o a la de su familia la Guerra Fría? Exacto. Como eran luchas ideológicas, estas mismas luchas ideológicas pudieron verse plasmadas en su familia y pudieron haberla desintegrado totalmente si es que no las desintegró. ¿Qué pasa? Que también ustedes pueden ver todo este conflicto de la Guerra Fría en films o series. Películas, Rocky Rambo, o alguna serie que mostraba toda la ideología que quería exponer al mundo Estados Unidos, que es Mi Bella Genio, y que era muy buena, al menos cuando tenía 5 años. Pero ya sabemos que fue una lucha ideológica que pudo enfrentar al mundo. Y ahora tenemos que saber qué era capitalismo y comunismo, ¿cierto? Bueno, capitalismo era la acumulación de capital como centro y objetivo. Eso era lo que ellos buscaban. Ellos decían que la persona podía surgir por medios propios y que podía acumular ciertas cosas, y esas cosas era el capital, el dinero, la empresa privada y el libre mercado. También decía que debía haber una división de clases. ¿Y cuáles son las divisiones de clases que nosotros conocemos? Muy bien, clase alta, clase media, clase baja. Y finalmente, entre sus características más importantes, el capitalismo mencionaba, o aún menciona, que el Estado no debe interferir en cuestiones económicas porque quienes se tienen que encargar son estas personas que acumulan el capital y la empresa privada. Mientras que el comunismo es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque el comunismo combate la burguesía, o sea, estas personas que acumulan el capital. Dice que no deben existir diferencias sociales, ni de clases. Entonces todos nosotros tenemos que ser iguales ante esta sociedad, no hay diferencias. Mientras que finalmente el comunismo también menciona sobre la interferencia en cuestiones económicas del Estado, pero él dice que todas las cuestiones económicas y de la sociedad en la que nosotros vivimos deben estar controladas por el Estado, incluida la economía, porque el Estado es el que sabe. Ahora bien, ¿qué sistema económico tiene Chile y cómo eso se relacionaría con un contexto de la Guerra Fría? Muy bien, Chile tiene actualmente un sistema económico que se caracteriza por el capitalismo, pero no siempre fue así. Hubo una época, entre 1970 y 1973, en que nos acercamos muchísimo, pero muchísimo, a las características económicas de la Unión Soviética, o sea, comunista, con la interferencia del Estado en cuestiones económicas. Después del golpe de Estado de 1973, volvimos a tener un sistema económico muy parecido al capitalismo y que es el que tenemos actualmente, con todas las características que nos pueden afectar en nuestra vida diaria. ¿Y qué países fueron los más afectados en esta división del mundo? Porque ya vimos a Chile. Tenemos a Vietnam, que durante la Guerra Fría se dividió en el norte de Vietnam, que era comunista, y el sur de Vietnam, que era capitalista, divididos en el paralelo 17. Vietnam fue importante porque entre 1955 a 1975 desarrolló una guerra. Finalmente, Vietnam logró unificarse en 1976, pero durante la guerra, y debido a la intervención de Estados Unidos en apoyo al sur de Vietnam, atacó salvajemente al norte de Vietnam, que generó que la cultura popular y el inconsciente colectivo dejara a Estados Unidos muy mal parado. Y después de la unificación, también Estados Unidos fue uno de los grandes derrotados de la época, quizás la gran derrota militar que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Y también hay algunas
canciones como la de Víctor Jara del derecho de vivir en paz, que critica ferozmente a Estados Unidos por los ataques que desarrollaba contra el norte de Vietnam, que eran horribles, muy, muy, muy horribles, y que mostraban su calidad humana al 100%. Pero también tenemos a Alemania, que se dividió en un bloque comunista, que era Alemania del Este, y el bloque capitalista, que era Alemania del Oeste, mediante un muro que construyó Alemania comunista y que lo llamó Muro de Protección Antifascista. Este muro se erigió por casi 30 años en Alemania, entre 1961 hasta 1989. ¿Qué significó la caída del muro de Berlín? Significó el fin de la Guerra Fría, porque el principal aliado en el comunismo de la Unión Soviética era Alemania. Sin Alemania en el mapa político y vuelto a unificarse, la Unión Soviética quedó expuesta al mundo. Este fin de la Guerra Fría y la unificación de Alemania o reunificación de Alemania podemos verlo en una película del 2003 muy muy buena que se llama Goodbye Lenin. Se las recomiendo, chicos. Reflexionando sobre el tema, chicos. ¿Por qué hablamos de un mundo bipolar? Exacto. Porque fue un mundo dividido en dos ideologías. ¿Crees que hoy se dan conflictos similares? Claro que sí. Por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur, que se dividen en comunistas y capitalistas, por si no lo sabían. Así que con eso me despido, chicos. Espero que hayan aprendido sobre el mundo bipolar y que las pasen muy bien. Adiós.